Pues bueno, vamos a iniciar esta clase aclarando, como ya se dijo en el video anterior, lo que tiene que ver con esto. Vamos a hacer implementaciones de circuitos digitales en FPGAs, o al menos vamos a aprender cómo programarlos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta clase? Esta clase es 90% práctica, solo un 10% digital. Vamos a poder, y al final del día, toda la parte teórica son conceptos que en principio conocemos. De cualquier forma, la teoría nos va a ayudar a recordarlos y en caso de que no nos recordemos, hay otra serie de videos que se están subiendo a la par en los cuales se va a abordar de forma un poco más abundante los conceptos que aquí se toquen. Pues bueno, nuestros primeros conceptos que vamos a recordar es todo lo que tiene que ver con señales digitales y analógicas. Lo que sabemos de ellas es que, bueno, un sistema analógico siempre va a ser continuo en el tiempo. ¿Qué quiere decir continuo? Una señal como una transmisión de radio de hace unos 15 años era una señal que se podía, o de televisión más bien, una señal de televisión de hace unos 10 años. Era una señal analógica que se podía, si nosotros la podíamos ver, íbamos a ver que era una señal que era continua en todo el tiempo. Era y poseía mucha información. Y pues claro, una clara muestra de estos sistemas analógicos son nuestros sentidos. Nosotros percibimos el mundo de manera analógica. Vemos, oímos, olemos, sentimos con nuestros sentidos que funcionan de forma analógica. Nuestro cerebro está diseñado para captar toda esa información y procesarla de forma correcta. Sin embargo, las computadoras y las máquinas modernas les resulta muy complicado analizar tanta cantidad de información. Entonces se opta por trabajar con señales discretizadas. ¿Qué quiere decir esto de discretizado? Bueno, pues quiere decir que solo vamos a tomar ciertos puntos de estas señales en la información de manera que se asemejen lo más posible a la señal analógica real. De esta forma, las computadoras pueden procesar la información que se desea sin el problema de que la información sea demasiada. Solo requerimos lo esencial para. Dado esto, pues recordemos que tenemos diferentes sistemas de numeración. Binario, el que conocemos nosotros, decimal, hexadecimal, etcétera. Y dentro de esos sistemas de numeración, pues tenemos algunos, voy a quitar esto, tenemos algunos conceptos que recordar, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tenemos los sistemas de numeración, el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal, con sus con sus número de cantidades respectivas. En el decimal tenemos 10 símbolos que van del 0 al 9. En el binario tenemos 2, 0 y 1. En el octal tenemos 8 del 0 al 7 y en el hexadecimal tenemos 16 del 0 a la F. Una cosa que debemos de presentar como concepto y a veces en muchos libros lo consideran así, es el concepto de radix o base. ¿Qué es el radix? Bueno, la base. Es cuando estamos hablando del tipo de numeración que estamos hablando. Para fines prácticos es como vamos a conocer esto. Es un concepto un poquito más elaborado, pero para lo que necesitamos por el momento vamos a poder conservar este concepto. Hay algo muy importante que tenemos que hablar porque cuando empecemos a trabajar con una cantidad de bits más grandes, vamos a tener que conocer la posición de los números,
Por ejemplo, este de aquí. Tenemos el 132. Y el número que se considera más bajo es el 0, es el 2, que tiene la posición 0. El que sigue tiene la posición 1 y el que sigue tiene la posición 2. En números binarios pues funcionaría similar, ¿no? Vamos a poner el 1011. En electrónica digital, o bueno, en diseño digital, a esto se le conoce como el bit menos significativo. Bit menos significativo. Sus siglas en español serían así. En inglés lo conocemos como el less significative bit, que bueno, es el número que se va a poner acá. Y por otro lado, el bit que está a la extrema izquierda normalmente se le conoce como el bit más significativo o more significative bit. A veces algunas personas van a ver que lo tienen esto pues al revés, ¿no? Este es así y este es aquí. Pero para fines prácticos de esta clase vamos a considerar que el bit que más cuenta, o bueno, o el más significativo, va a ser el que esté en la extrema izquierda y el menos significativo va a ser el que esté en la extrema derecha. Y lo básico de electrónica digital son las compuertas con las que podemos formar. Toda esta es la base de la electrónica digital. Tenemos la compuerta NOT, que es una compuerta que lo que pues lo que entra a través de ella, pues lo niega. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de cómo funciona. Tenemos que en un momento entra un 0 y a la salida devuelve un 1. Por otro lado, si entra un 1, pues a la salida tiene un 0. La siguiente compuerta que vamos a trabajar, pues es la compuerta AND. ¿De qué se trata la compuerta AND? Bueno, recuerden que AND en inglés es y. Entonces quiere decir que las propuestas o las entradas, las entradas que tiene deben ser afirmativas para que éste resulte 1. Un ejemplo muy básico es como cuando ustedes queríamos salir a jugar, ¿no? Y pues nuestra madre siempre decía, bueno, para salir a jugar quiero que tengas hecha tu tarea y, aquí era lo importante, y comas bien. Entonces, si no hacías tu tarea y no comías, pues no jugabas, ¿verdad? O si no hacías tu tarea, pero sí comías, igual no jugabas. Solo hasta que hicieras tu tarea y comieras, era cuando podrías salir a jugar, que justamente es esta combinación de unos con unos. Otra compuerta bien interesante y famosa, otra de las básicas y clásicas, es la compuerta OR, que bueno, es una O. Ojo, disculpen, esta la podríamos ver como una multiplicación, si ustedes lo queremos ver un poquito aritmético. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Es más o menos como funcionaría. Es muy útil esta compuerta para cosas más elaboradas que vamos a ver en esta clase. Entonces, bueno, la compuerta OR podríamos verla como una especie de suma. Ojo, no la confundamos con una suma, pero es una especie de, porque 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y bueno, 1 más 1 va a ser 1. Les digo, por eso les decía que se ve como una especie, no es una suma per se, porque aquí pues no salen las matemáticas, ¿cierto? Pero
Es como una forma de recordarla. Esta compuerta la podríamos ver como una negociación, ¿no? En esta negociación, pues uno le decía a nuestra madre, bueno, está bien, ¿qué te parece que si no hago la tarea y no como, pues no juego? Pero si no hago la tarea y como, juego. Si hago la tarea y no como, juego. Y ya sería un plus si se hace esto, ¿no? Entonces, como pueden ver, en este caso, pues dan muchos casos positivos correctamente, lo cual era ventajoso para nosotros, ¿no? Por otro lado, teníamos la OR exclusiva, XOR le llamamos. Y bueno, la XOR se le conoce como una compuerta de control, en donde una de estas dos entradas, o bueno, una entrada debe ser distinta a la otra para que sea positivo. Si las dos compuertas son son iguales, pues esto no funciona. Es como tal vez como una pareja, una relación, ¿no? Si una persona es, no sé, tóxica y la otra persona no es tóxica, entonces si ninguno de los dos es tóxico, a veces pues no funciona bien la cosa, ¿no? Si una persona es tóxica y la otra, sí lo es, aquí funciona. Si una persona es tóxica y la otra no, en viceversa funciona. Y si los dos son tóxicos, pues está muy complicado que funcione, ¿no? Una relación así. Entonces, digo, en la vida real lo ideal es que ninguno fuese tóxico, pero para este caso requerimos que uno lo sea. Ok. Bueno, entonces podemos ver en nuestro diagrama de tiempo, en el tiempo 1, las dos entradas son 0 y nuestra salida es 0. En un segundo tiempo, una entrada es 0 y la otra entrada es 1. Aquí también 1 y 0 es 1. 1 y 1 pues nos va a dar 0 como resultado. Y bueno, esas son nuestras compuertas más básicas que podemos tener. A partir de ahí, pues viene una serie de combinaciones de compuertas para originar a distintos circuitos, que es lo que se le llama precisamente eh, circuitos combinacionales, porque estamos combinando diferentes compuertas para obtener una función particular. A veces para hacer este tipo de funciones, nosotros teníamos que hacer algo que se llamaban mapas de Carnot. En los mapas de Carnot nosotros acomodábamos nuestras entradas de acuerdo a una forma en la que están las entradas de alguna manera, están actuando dentro de un circuito o queremos que actúen dentro de un circuito, pues para tener un cierto resultado. Si recordamos un poquito nuestras clases de lo que eran los mapas de Carnot, pues simplemente, por ejemplo, tomamos esta función y empezábamos a acomodar unos de acuerdo a lo que pasara. Y ya al final pues agrupábamos, ¿no? Agrupábamos en potencias de 2, más que nada para que pudiéramos obtener una ecuación que nos permitiera al final simplificar la función que estábamos haciendo. Era básicamente lo que necesitamos hacer con los mapas de Carnot. Entonces, de nuevo, si no recordamos, va a haber una serie de videos que expliquen esto en un futuro no muy lejano. Y bueno, como ya sufrimos esto alguna vez, pues lo importante es que recordemos que esto lo llegamos a hacer alguna vez para diseñar un circuito digital y no nos preocupemos porque las herramientas que vamos a estar utilizando en esta clase van a hacer este proceso automáticamente. Entonces va a ser uno de nuestros menores problemas buscar este tipo de cosas.
Y pues bueno, por el momento sería todo. Los dejo al siguiente video. Y pues ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, están los comentarios. Y ya saben las otras formas para contactarnos. Muchas gracias.